Este es un video para explicar cómo descomponer vectores usando el método de las coordenadas polares. Para este método hay que tener en cuenta de que el ángulo que se va a trabajar se debe medir desde el origen del eje X. Es decir, si usted tiene su transportador, este sería el origen del eje X, la parte donde está X positivo, y el ángulo se va a medir completo desde ahí, 0 hasta 90, de 90 hasta 180, o sea, si el vector está ubicado por ejemplo acá, el ángulo a medir sería 230, si está ubicado aquí sería 130, o si está ubicado en esta parte sería 310 grados. Siempre se mide desde donde empieza la medición de ángulo, desde el 0 hasta donde esté ubicado el vector. Así que los pasos son hallar primero ese ángulo respecto al eje X completo y segundo aplicar las ecuaciones. Vamos a ver ahora cuáles son esas ecuaciones. Teniendo en cuenta un triángulo rectángulo que se forma de esta manera con un ángulo alfa medido desde el origen del eje X, se va a tener que la componente en X va a ser el cateto adyacente y la componente en Y va a ser el cateto opuesto, por lo que se van a formar estas relaciones. Coseno de ese ángulo alfa va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el caso del cateto opuesto, si se divide entre la hipotenusa se obtiene el seno de ese ángulo, y despejando se tiene que coseno por hipotenusa va a ser el cateto adyacente y seno por hipotenusa va a ser el cateto opuesto. De aquí, ya expresado en términos de vectores, sería que la componente en X de un vector es igual al coseno del ángulo que se forma entre el vector y el eje X multiplicado por la magnitud del vector, y la componente Y va a ser el seno del ángulo que se forma entre el vector y el eje X multiplicado por la magnitud de este vector. Estas son las dos ecuaciones que se utilizan. Las voy a escribir por aquí. Así que primero hay que ubicar el ángulo respecto al eje X. En este caso hay 47 grados, pero están respecto al eje Y. Hay que calcular la medida que hay entre este punto y el vector. Como se conoce que hay 90 grados en este cuadrante, hay que buscar el ángulo que sumado con 47 de 90. Esta respuesta es 43. Se puede verificar, si ustedes suman 43 más 47 va a dar 90 grados. Y ese va a ser el ángulo que se tiene que trabajar para calcular las componentes X y Y de ese vector. Voy a escribir también unos datos importantes acá, y es que este puede ser 0 o 360 en la medición de ángulos. Este punto acá son 90 grados. Siempre vamos de 90 en 90. Aquí 0, 90. En esta parte 180 y en esta parte 270. Esto nos va a servir más adelante. Ahora, para el segundo, la medida del ángulo tendría que ser contada desde aquí, desde el origen del eje X hasta donde se encuentra el vector. Aquí hay una medida de 25 grados. Como se conoce que hasta este punto son 180 grados y este está 25 grados atrás, con hacer la resta de 180 menos 25 se tiene entonces la respuesta. Estos serían 155 grados. Y acá se puede comprobar midiendo el ángulo completo, 155 grados. La suma de los dos da 180, por lo que ambos son ángulos suplementarios. Ahora, para este tercero hay que medir el ángulo desde aquí hasta donde se encuentra el vector. Como se conoce que hasta aquí son 270 grados y este está 30 grados hacia atrás, con restar 270 menos 30 se tendría el valor de 240. En este caso vamos a escribir el valor del ángulo alfa aquí, sería alfa igual a 240 grados. Y para este último se tiene que, si se hubiera dado la vuelta completa, serían 360 grados en esta parte,
pero el ángulo está 27 grados antes. Así que si se resta 360 menos 27, se tiene la respuesta de cuál sería el ángulo alfa en ese caso. La respuesta de esto es 333 grados. Bueno, ya hicimos entonces el primer paso para todos, que es calcular el ángulo respecto al eje X. Voy a borrar este aquí que sobra, este que sobra, este y este. Entonces solamente tenemos en cuenta el ángulo alfa, que es medido desde el origen del eje X. Ahora se pasa a reemplazar utilizando estas fórmulas. Para el primero, aquí está, sería la magnitud del vector por coseno y seno de 43 grados para hallar X y Y respectivamente. Sería entonces 20 kilómetros y 20 kilómetros en esta parte. Haciéndolo en la calculadora, 20 por coseno de 43 sería aproximadamente 14.63 kilómetros. Ahora para el eje Y se tendría 20 por seno de 43, lo que da aproximadamente 13.64 kilómetros. Y ya se tiene entonces que ambos son positivos por estar a la derecha del eje X y en la parte superior del eje Y. Veamos ahora el segundo ejemplo utilizando el ángulo de 155 grados. Aquí en este caso la magnitud pasa a ser de 15 kilómetros . Y reemplazando en la calculadora quedaría de esta forma: 15 por coseno de 155 va a dar un valor negativo de menos 13.59 kilómetros. Y esto está bien debido a que el eje X, el valor del eje X que corresponde al vector, está en la parte izquierda del eje, por lo que ese valor sería negativo, mientras que para Y debe ser positivo. 15 por el seno de 155 grados da aproximadamente 6.34 kilómetros. Y se cumple que el valor de Y es positivo por estar en la parte superior del eje. Vamos ahora con el tercer ángulo, que son 240 medidos hasta el vector. Sería de esta forma. Estos son los 240 grados. Y reemplazando en la fórmula se tiene lo siguiente. Ya aquí el valor de la magnitud es 17 kilómetros de este desplazamiento. Se reemplaza entonces en X y Y. Y veamos en la calculadora cuál es el resultado. Sería 17 por coseno de 240 da menos 8.5, y en Y debe ser también negativo. 17 por seno de 240, 14.72 kilómetros. Se puede ver entonces cómo se cumple de que tanto en X como en Y los valores son negativos. En X por estar en la parte izquierda del eje y en Y por estar en la parte inferior del eje. Ahora el último vector
sería con la magnitud de 25 y el ángulo de 333 grados. Así que reemplazando por ese desplazamiento de 25 kilómetros, y haciendo la operación en la calculadora se tiene 25 por coseno de 333 va a ser igual a 22.28 aproximadamente kilómetros. Y lo mismo se hace pero con la función seno para el valor de y, que en este caso debe dar negativo. Menos 11.35 aproximadamente. Ya aquí se tienen entonces los resultados de aplicar el método de coordenadas polares en 4 vectores: el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Pueden ver cómo los resultados son los mismos que se obtuvieron utilizando el otro método de coordenadas rectangulares. Voy a mostrar los resultados anteriores. Aquí están 14.63, 13.64, menos 13.59 y son los mismos resultados que se tienen en esta parte. En el próximo video voy a explicar una función de la calculadora utilizando este método de coordenadas polares para hacerlo rápidamente, a partir del ángulo que se tiene desde el eje X y teniendo en cuenta también la magnitud del vector. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios o preguntas en la sección de comentarios del video.